Y muchas gracias al Colegio Médico por esta oportunidad. El tema que vamos a tocar hoy día es, sin duda, de los más importantes que tenemos que atender durante nuestra práctica como médicos de atención primaria. Y esto tiene sentido porque lo que vamos a ver es el incremento de la población mayor y es una población con alta demanda de servicios, aquí y en cualquier parte. Y las razones las vamos a ir explicando a lo largo de esta breve disertación y vale la pena que tengan mucho de esto claro cuando vayan a atender a sus pacientes, de las cosas que vayan a ir apareciendo y las necesidades que estos tienen. Plan de exposición, primero, ¿de qué trata el envejecimiento demográfico? ¿Por qué podríamos hablar de envejecimiento demográfico? En segundo lugar, ¿de qué trata la transición epidemiológica? Que es otro fenómeno que viene ocurriendo. ¿Qué tipo de usuario va a ser el que vamos a ver con más frecuencia, comparando con décadas previas? ¿Cuáles son las nuevas necesidades de salud de esta población? Si son las mismas que hemos tenido hace algún tiempo atrás o son servicios y necesidades diferentes a las que se tienen que organizar. Una pregunta que hacía en un artículo publicado hace algunos años por un grupo de médicos peruanos. ¿Estamos preparados para enfrentar el envejecimiento poblacional? ¿Están los servicios preparados para esa finalidad? No solo los servicios sanitarios, que sin duda no lo están, tampoco están los servicios públicos de otra naturaleza. Esta es una gráfica tomada de un texto de Organización Mundial de la Salud, donde pueden observar dos fenómenos. El primero de ellos es cómo se ha incrementado la población comparativamente con centurias anteriores. Cómo a partir de mediados del siglo XX empieza un crecimiento demográfico impresionante. Se multiplica varias veces la población mundial. Y eso ocurre en todas las latitudes, no solamente en algunas zonas del mundo. Y observen ustedes esta perpendicular bastante elevada. Esto es barras también de un documento de Organización Mundial de la Salud que va mostrando lo que ocurre con la proporción de gente mayor a nivel mundial y en perspectiva. El año 1900, al inicio del siglo XX, apenas el 6.9% de la totalidad de la población tenía más de 60 años, 6.9. Para el año 2000 era ya el 10%, casi el doble en la proporción de ancianos. Para el año 2050, más o menos 1 de cada 5 personas será una persona mayor de 60 años, un adulto mayor. Y algo que se discutía mucho y se hablaba también en ese sentido de Perú, que era una sociedad adolescente y que probablemente los haríamos durante un largo plazo, la vida y la realidad nos iba demostrando que no, que sociedades como la peruana también están envejeciendo y lo están haciendo de una velocidad mucho mayor que la que envejeció en los países desarrollados. En esta gráfica observen ustedes 1970, esto es el total mundial, esto es países desarrollados, la proporción de países de menor desarrollo y de países desarrollados, casi la proporción es muy similar. Para el año 2000, este es el total mundial, una gran parte de la gente mayor está en los países pobres, comparando con los países ricos. Para el año 2025, las 2/3 partes de personas mayores estarán en los países de economía pobre como Perú y economías parecidas. Esto es un reto porque el envejecimiento en medio del desarrollo de una sociedad ha ido de la mano con mejores pensiones, mejores lugares para habitar, mejores ciudades, mejores servicios, cosa que no necesariamente está ocurriendo en países como el nuestro. Este es un gráfico muy interesante que muestra cómo en países desarrollados se produjo prácticamente esta es la curva.
La primera curva, la que dice América Latina, traduce el tiempo en que va a producirse proporcionalmente la misma proporción de envejecimiento que tardaron países como Europa y Estados Unidos. Más o menos, por decirle, de cero, casi 120 años requirió Francia, por ejemplo, para pasar de 6 a 13% de población. Esa misma proporción en América Latina va a lograrse en 35 a 40 años. Eso habla de un envejecimiento demográfico mucho más rápido que el que ocurrió en los países desarrollados. Y esto es un reto, porque nos va a obligar precisamente que asumir esa velocidad implica producir cambios importantes en la estructura social y económica de nuestros países. ¿Por qué ocurre este envejecimiento demográfico? Dos fenómenos son fundamentales. El primero es la reducción de la natalidad, la tasa bruta de natalidad. O sea, hay cada vez menos niños. Y cuando hacemos una medición, una evaluación, y eso es visible. Hoy día las parejas promedio, las vemos con 1 o 2 hijos, no tienen más. Rarísimo, vemos 3 o 4 hijos en una familia nueva, de parejas jóvenes, por ejemplo. Y eso estamos probablemente en una tasa bruta de natalidad ahorita entre 2 a 2.3, algo así, tendiendo hacia tener por menos de 2, probablemente una década adelante. Ese es un primer fenómeno. El segundo es el control de la mortalidad general. Hay una reducción de la mortalidad general importante, que por supuesto empieza con una reducción de la mortalidad infantil y luego también de la mortalidad general. O sea, estamos conteniendo de alguna manera una diversidad de entidades que antes eran simple y llanamente mortales. Hoy día muchas de las infecciones, por ejemplo, se pueden manejar con cierta solvencia y todo eso va a llevar de alguna manera a una reducción de la tasa de mortalidad general y a un incremento de los años por vivir. Y estos son, de alguna manera, un esbozo de las pirámides poblacionales en el Perú. La traza interna, la de línea negra, es la pirámide del año 1990 en el Perú. La pirámide color azul es la pirámide del año 2019. Ya se ve un estrechamiento de la base y un incremento de la cúspide. Y observen lo que va a ser la pirámide del año 2100. Pocos niños, una gran proporción de gente en edad media y una gran proporción de gente mayor. Esto es la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Observen que esto está ocurriendo y esto es una información muy importante. En la época que yo era alumno y era médico joven como ustedes, por supuesto que esta era una de las cosas más preocupantes en todos los servicios. Cómo morían los niños por desnutrición, por enfermedades infecciosas, por pobreza en general. Hoy día eso se está reduciendo de manera muy importante. Todavía estamos muy lejos de compararnos con un país desarrollado, pero esto ya es un fenómeno que vale la pena mencionar. Incremento de la esperanza de vida. Estamos con una esperanza de vida por encima de los 75, 78 años actualmente, con un diferencial en favor de las mujeres, que la esperanza de vida para las mujeres está cerca de los 80 años ya. Esto es importantísimo porque a mediados del siglo XX, la esperanza de vida estaba cercana a los 50 años. Se han agregado casi 30 años a la esperanza de vida del peruano promedio. Y eso también es un fenómeno que vale la pena considerar y conocer. El año 2021, esa era más o menos nuestra población, 34 millones de personas. El total de mayores eran 4.432.000, el 12.86. Actualmente estamos ya sobre el 13% de la población mayor de 60 años. Algunos trabajos de Organización Mundial de la Salud, y OPS, otros, mencionaban que estar sobre los 12 ya era hablar de una población francamente envejecida. Y creo que ya somos una población francamente envejecida. Otro fenómeno interesante, al interior del grupo mayor de los mayores de 60 años, los grupos más viejos están empezando también a crecer. Es decir, los mayores de 75, los mayores de 80 años, son grupos que están creciendo, diría, con una velocidad mayor que el global de mayores de 60 años.
Este es un fenómeno muy interesante porque esto traduce mucho de las cosas que vamos a empezar a observar. Ese grupo mayor de 80 años es un grupo que carga con una diversidad de problemas de salud que requieren atención especial. Entre ellos están los frágiles, por ejemplo, y los multimórbidos complejos, que luego vamos a ir desarrollando. Observen ustedes cómo las proyecciones son que ese grupo muy mayor, en general va a aumentar la cantidad de gente mayor, pero en el interior de ellos también van a aumentar los muy viejos. Otro fenómeno interesante que nos va a golpear, nos va a asustar, nos va a preocupar. Cuando más necesitamos cuidados, la familia se está modificando, la familia se está reduciendo su tamaño. Hoy día ver una familia extensa, tal vez en las zonas más pobres, en algunos lugares muy pudientes, pero es una tendencia que esa familia prácticamente desaparezca y todo se constituya simplemente en familias nucleares, padre, hijo, padres, hijos, madre, los padres y los hijos, no más, ¿no? En la familia extensa había lugar para los abuelos, incluso la casa paterna era la casa de los abuelos donde se alojaban los hijos, las hijas, los nietos. Eso se está extinguiendo. Pero no solo las modificaciones en la familia. La mujer hoy día ya no está dedicada a las labores domésticas, a las labores del hogar, a la crianza de los hijos. La mujer hoy día está en todas las áreas de la sociedad. La mujer está en las universidades, la mujer está en los trabajos, la mujer está en diversos niveles de la vida social. Y esto también está llevando a que los hogares sean cada vez más pequeños. Observen, este es un gráfico muy interesante de un trabajo hecho en la red Rebagliati en salud. Y observen la media, 2.5 miembros por familia en esa red. Es la red más envejecida que tiene salud. El 20% de la red Rebagliati, los que están incluidos en salud, son mayores de 60 años, como si fuera Japón, como si fuera España, como si fuera Italia, ¿no? Por supuesto que el nivel de demanda es igual. Una desviación estándar a 1.4, la mediana en 2, el mínimo 1, presente 25. Observen el máximo 11. Claro que hay familias de 11 miembros. Este es un problema. ¿Quién va a cuidar a los mayores de 75, 80 años? ¿Quién va a cuidar a los más jóvenes que pueden tener enfermedades discapacitantes que los obligan a estar postrados? Que es el otro componente que está creciendo en nuestra salud pública. Este es un gráfico tomado también de textos que tienen que ver con el Perú. Y observen ustedes los cambios del año 90 al año 2020. En términos, ¿cuáles son los desórdenes que van a producir de alguna manera más frecuentemente daño y muerte? El año 90 eran básicamente infecciones de la vía respiratoria, enfermedad diarreica, ¿no? Enfermedades alrededor del periodo perinatal. Para el año 2020 ya era enfermedad isquémica del corazón, desorden unipolar, desórdenes psiquiátricos que normalmente tendemos a no verlos como problema, accidentes de tránsito, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar crónica obstructiva. En la estadística de salud, si ustedes analizan, la principal causa de muerte hasta hace muy poco en los textos que tenían acceso era cáncer. O sea, tenemos un enorme crecimiento de los casos de cáncer. Cada vez vamos a ver más personas con cáncer y problemas parecidos. Este es un gráfico de alguna manera cuáles eran las causas de fallecimiento. Las tendencias deben ser muy parecidas: enfermedad cardiovascular, cáncer, infecciones. Otro asunto importantísimo, lo que se llama multimorbilidad o pluripatología. En la medida que se han ido haciendo estudios en grandes grupos poblacionales, y es la experiencia probablemente común con la gente mayor, es que es bien raro encontrar una persona mayor que solo tenga una entidad clínica crónica. Es raro. Cuanto mayor es la cohorte, mayor número de dolencias crónicas. Eso se llama multimorbilidad. Y ese es el otro problema que van a ustedes ver en gran cantidad. Todos sus pacientes mayores cargan más de 2 o 3 enfermedades crónicas simultáneamente. Y cuanto mayor es la edad, mayor cantidad de patología crónica. Todo eso no es gratuito, no es casual, tiene una distribución social
esta multimorbilidad es más frecuente en el sector más pobre, aparece más temprano en el sector pobre y uno de sus efectos constituye la pérdida de capacidades. Combinen ustedes la edad del paciente más la multimorbilidad, una de las cosas que va a aparecer de manera insoslayable es la discapacidad, las restricciones para las actividades de vida cotidiana, las restricciones para su propia autoatención, las restricciones para su vida de relación. Ese es otro de los componentes importantes cuando uno va a revisar o evaluar a un paciente mayor. Observen ustedes, a mayor edad, mayor multimorbilidad, mayor cantidad de patologías crónicas por individuo. Otro componente importante es lo que llamamos expectativa de vida saludable. Tenemos una expectativa de vida de 78 años. ¿Cuál es la expectativa de vida saludable actualmente? Más o menos es de 9 años. Quiere decir, cuando uno supera los 70 años, todavía tiene un probable trecho de 9 años de expectativa, pero podría ser menos en algunos. Es una media al final, es un cálculo aproximado. La expectativa de vida saludable es un componente importante también cuando se tiene que planificar. Y se menciona como vida no saludable, no necesariamente que uno no tenga alguna enfermedad, sino que ya estén apareciendo las restricciones por las enfermedades diversas que vamos a ver. Este es un trabajo de INEI y observen ustedes cómo, según la edad, observen el bloque más, diría, inferior, cómo se incrementa las restricciones, las limitaciones según sexo. Es más frecuente las limitaciones en las mujeres que en los varones y por supuesto hay una asociación con la edad. Cuanto mayor edad tiene la cohorte, mayor cantidad de personas con restricciones y limitaciones. Este es el otro asunto importante. En el adulto mayor no solo vale la pena, no solo podemos quedarnos en qué enfermedad tiene, qué tratamiento le vamos a indicar, sino qué perfil funcional tiene. ¿Está en capacidad todavía de autoatenderse? ¿Ha venido solo a la consulta? ¿Se le ve solvente al caminar? ¿O ya tiene limitaciones auditivas, visuales, de repente de comprensión? ¿No? Al margen de que pudiera tener una cultura que eso podría ser una limitación, pero habitualmente se percibe que ella tiene dificultades. Paciente que viene acompañado porque ya no puede venir solo, es un paciente que tiene ya limitaciones importantes. Todo eso vale la pena evaluar cuando vamos a ver a una persona mayor, porque entre otras cosas van apareciendo las dificultades y las restricciones. Este es un trabajo hecho en eSalud es un trabajo muy interesante que se hizo en eSalud. Se ha publicado, de repente pueden tener acceso a sus resultados, ¿no? Y se preguntaron todo este tipo de cosas en una muestra bien grande, lo hizo una ONG a pago por eSalud. ¿Requiere usted ayuda para comprar? 17% dice que sí. ¿Y cuál puede ser la dificultad para ir a comprar? Primero, poder salir de la casa e ir a la tienda. Ya puede haber dificultades motoras. Pero el otro componente puede ser que haya perdido la capacidad de hacer cuentas con dinero, de hacer transacciones, de recibir sencillo, vuelto, lo que fuese, ¿no? Tiene problema para caminar, un 8.7% ya lo tenía. Para bañarse. Cuando ustedes evalúen algunos índices que miden de alguna manera la capacidad de autoatención, uno de los saltantes dice, ¿puede bañarse solo o necesita que lo ayuden? Dice que es una de las últimas tareas que aprendemos es a bañarnos solos. El de comer con la propia mano es casi instintivo, pero también se va deteriorando y también se pierde. ¿Ha sufrido caídas en los últimos 6 meses? Esto de las caídas es otro componente importante en la salud pública de la gente mayor. ¿Se ha caído alguna vez? ¿Se ha caído recientemente? ¿Lo que lo está trayendo a nuestro servicio es una caída y sus efectos? Esto es parte de la salud de una persona mayor. Si le dicen, no me he caído, ando camino, tranquilo, usted lo ve, solvente, magnífico. Pero si ha caído, ya hay problemas que requieren una evaluación más profunda. ¿Cuántas veces ha caído? ¿Tiene usted el ánimo triste? Es otra entidad más, la depresión.
La depresión no es tan florida, no es tan llamativa como una persona joven. El adulto mayor puede ir bajo modalidades somáticas, empieza a sentirse mal de una cosa, otra cosa, después ya no quiere comer, está triste, está apático. Todo un tránsito muy diferente a una depresión en una persona joven. Y esto, como ustedes saben, puede ser un combustible para el agravamiento de otras entidades en una persona con multimorbilidad. Se le escapa la orina. Consume usted medicamentos, y esto también es importante entender. Así como el adulto mayor carga multimorbilidad, eso lo lleva a tener polifarmacia. Y polifarmacia, si ustedes no preguntan nunca a una persona mayor qué medicamentos está tomando, si es posible, mejor todavía, muéstrenme sus últimas recetas, y hay veces allí está la clave de todo el problema que lo ha traído a su consulta. Pacientes que están consumiendo 8, 10, 12, 15, muchos más medicamentos simultáneamente. Personas sobre 70, 80 años. Uno revisa todo eso y dice, no, aquí está el problema, pues, sin duda, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas importantes en la persona mayor. Este es un trabajo que se publicó en internet de Harvard. Harvard ha sido hasta hace poco algo así como el presidente de la Sociedad Británica de Geriatría, un gran estudioso, un neurólogo geriatra. Y este era un trabajo sobre Perú. Él estaba involucrado en un estudio que se llama la carga global de enfermedades, la doble carga global de enfermedades a nivel mundial. Y este es un trabajo que hizo sobre Perú, una aproximación sobre Perú. Y observen ustedes cómo las personas con dependencia funcional que requieren cuidados de 24 horas va a ir creciendo. Independiente de lo que podamos hacer, eso va a ir creciendo. Son las personas que requieren atención en su domicilio porque ya no pueden acudir a los servicios sanitarios, a los servicios públicos, a los hospitales, a las emergencias, a los consultorios de los colegas médicos. Entonces, esto va a ir creciendo. Observen ustedes de alguna forma la cantidad, 1.721.000 personas en esta condición, calculaba este trabajo para el año 2050, y sin duda que es una de las cosas que nos interesa muchísimo empezar a ver y ver qué podemos hacer. Este es un trabajo que es otro componente del estado de salud de una persona mayor. Mientras estamos de buena salud, vitales, lúcidos, coherentes, con capacidad de caminar, nuestros espacios tienden a ser amplios. Viajamos de un lado a otro de la ciudad, nos subimos a un carro, a un tren, tomamos nuestro propio vehículo, nos vemos con bastante libertad. Pero en la medida que envejecemos, esto también se va estrechando. Eso se llama espacio de vida, se va haciendo cada vez más. Una vez que ocurre, es una de las tragedias de la jubilación, este espacio se hace aún más estrecho. Independiente de su buena salud, este espacio se hace más estrecho todavía. Ya no va al trabajo, ya no se encuentra con los amigos, deja de algunas de las cosas que eran su rutina y se va encasillando en su domicilio. Y si a eso le agregamos las restricciones por las enfermedades y por la misma edad, esto se hace aún mucho más intenso, más duro. La persona termina confinada en su domicilio y en algún momento confinada en una silla de ruedas o en una cama. El compromiso disminuye. Y observen ustedes, pues es concéntrico, un modelo concéntrico. Hay un trabajo muy interesante que se hizo hace muy poco de un chileno que evaluaba la velocidad de la marcha en varios contextos. Una cosa era evaluar la velocidad de la marcha en un gabinete de geriatría para darle un rango de fragilidad al usuario, y otra cosa era evaluar la velocidad de la marcha al cruzar una avenida, por ejemplo la avenida Larco. Al cruzar la avenida Larco, estas personas tenían que caminar mucho más rápido y por supuesto no lograban la velocidad apropiada para cruzarla durante los periodos de tránsito con cierta restricción. Entonces, esto así hace que este espacio tiende a ser fluctuante, dependerá de la calidad de los vecindarios. Vecindarios muy pobres, con grandes limitaciones de espacios, con calles mal iluminadas, con calles con desniveles por todos lados, con grandes alturas que hay que superar para bajar y volver al domicilio,
terminan porque esto se estreche mucho, mucho más antes de lo que podría uno querer. Entonces, todo esto también es importante de considerar en nuestros pacientes mayores. Este es un trabajo de una ONG que estaba haciendo toda esta labor durante el COVID. Y era más o menos dónde muere o dónde estaba muriendo la gran mayoría de los pacientes en ese momento. Y observen ustedes cómo los mayores de 80 años, la gran mayoría estaban muriendo en su domicilio. Al margen del COVID, ¿no? Es muy probable que esto vaya a crecer. ¿Por qué? Porque a esa edad, multipatologías, varias hospitalizaciones. En un momento la familia dice, ya no quiero el hospital. Si mi papá ya no tiene mucho que ofrecérsele, mejor que quede en casa, que se le atienda en casa, que es un poco lo que está ocurriendo con algunos de los servicios de salud, ¿no? Atender los días finales de estos pacientes en su domicilio. Esta es una estadística del INEI donde muestra, ¿no?, los problemas de salud en una encuesta que se hace en todo el país sobre cuál es el porcentaje de personas mayores con problemas de salud que requieren atención. Una muestra nacional, ¿no? 85%, ¿no? Ambos sexos, 80%, hay de alguna manera una menor cantidad de varones comparando con la mujer. Los hombres somos muy poco dados a estar acudiendo al médico, la mujer no. Y eso probablemente es una de sus estrategias para sobrevivir mucho más que los varones. Observen ustedes las diferencias urbano-rural. Siempre hay una diferencia de géneros o de sexos en este tipo de asuntos. Esta es una gráfica ya un poco antigua, pero tiene la intención de mostrarles un problema. En esa tiza, que es la que ve Hipólito Unanue y toda esa zona circundante, aparentemente, según esta gráfica, los adultos mayores no acuden a los servicios probablemente porque están muy sanos, probablemente porque alguna razón debe haber para que no vayan a los servicios de salud, ¿no? La gran mayoría, observen, niños, ¿no? Esto sin duda traduce algunas estrategias dentro de la familia y prioridades dentro de la familia, como vamos a ver. Los viejitos no van al servicio de salud, uno por temor, otro por cultura, otro por falta de acceso, por lejanía, por distancia, por costos. No es una prioridad, entonces ellos terminan por no asistir a los servicios de salud. Lo que sí tenemos los grupos más jóvenes y por supuesto los niños. De la misma DISA observen ustedes la mortalidad. O sea, en esta DISA, en este momento probablemente la gran mayoría de esos fallecidos recibieron atención o fuera de la DISA o no recibieron ninguna atención o recibieron una atención probablemente en algún sector privado accesible. Entonces, la gran parte de la mortalidad de esa DISA, como está ocurriendo en el país, ya no es una mortalidad infantil, sino es una mortalidad de gente muy mayor. Y el otro problema, no han tenido el adecuado acceso a servicios de salud, por razones, por supuesto, la mayoría de ellas de orden económico. ¿Cuáles serían de alguna manera el resumen? En primer lugar, que estamos sufriendo un envejecimiento rápido de nuestra población. Ese envejecimiento rápido nos va a poner contra el muro, como se dice. Primero porque requerimos servicios de mejor calidad. Requerimos mejores pensiones. Todos los días ven en los periódicos gente que reclama mejores pensiones. Las pensiones son exiguas. Los cambios de modelo de alguna manera de pensionario, eso es un grave problema. Los servicios de salud están ajustados, están adecuados, adaptados para atender a la gente mayor ahorita. En alguna parte podemos observar que eso sí está ocurriendo y que están recibiendo la atención que merecen. Dos, el incremento de la carga de enfermedad crónica, incremento de cáncer, incremento de enfermedad cardiovascular, incremento de enfermedad pulmonar, crónica, enfermedades degenerativas, sistema nervioso, todo eso es una gran carga. A veces varios de esos mismos problemas en un solo individuo, como mencionábamos. Incremento de la dependencia. La dependencia es una variable multidimensional
que traduce no solo dependencia económica, porque ese es el otro componente, también es la necesidad que otra persona nos ayude para nuestra propia autoatención. O sea, alguien nos ayude para poder bañarnos, para vestirnos, para salir a caminar. Ese es el otro componente de la dependencia, incremento de la dependencia en la medida de que hay una población cada vez mayor. Incremento de la necesidad de servicios, ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de servicios, con qué tipo de servicios podemos cubrir la dependencia dependencia de cuidados? ¿Cómo? ¿Con una pastilla, con una inyección, con una enfermera? ¿O requerimos servicios especiales para esas necesidades sociales? Las casas de reposo que están empezando a aparecer por todos lados son una forma de ver o de resolver esa parte del problema. Pero requerimos otras modalidades de servicio para estas personas, que no lo veo por ninguna parte, porque entre otras cosas resulta siendo muy caro. Incremento de la necesidad de cuidado. Decía un trabajo también muy bueno, casi un clásico, el de Fries del año 80, que hoy día la medicina moderna casi no cura. Fuera de los desórdenes infecciosos agudos u otro tipo de procesos agudos, la gran mayoría de enfermedades crónicas no las vamos a poder curar, por lo menos por ahora. Lo que nos queda es cuidar. Y cuidar es la tarea que tenemos no solamente los médicos y no solamente la parte del estamento público, el estamento sanitario, sino también las familias. También el mismo portador de la enfermedad tiene que aprender a cuidarse. Entonces, este es otro componente importantísimo. Incremento de la necesidad de cuidados y una percepción que vea los cuidados como algo muy importante. Esto es la parte final. ¿Qué requerimos en términos del afrontamiento clínico de una persona mayor? Yo creo que todo comienza desde una primera impresión, si estamos en una consulta o estamos en una emergencia. Desde cómo camina, desde cómo se relaciona con el médico, cómo conversa, si hay coherencia, si está alterado, si está desorientado, si está con dificultades, si está con disnea, si viene acompañado porque ya no lo puede hacer solo. Nos está informando una diversidad de cosas simultáneamente. En segundo lugar, por supuesto, habrá que ver qué tipo de problema lo ha traído a nuestra consulta. Cefalea, artralgias, disnea, caídas, y hacer la anamnesis que nos han enseñado en nuestras universidades. Nunca se olviden, lo vuelvo de alguna manera a reafirmar, preguntar siempre qué medicamentos está usted tomando, o al familiar, qué medicamentos está tomando el señor o la señora que ha venido a nuestra consulta. Nunca se olviden de eso. Y siempre busquen en los medicamentos una de las probables causas de los problemas que traen a un paciente mayor a su consulta. Si no lo hacen, van a ir mal las cosas. Van a continuar con el mismo tratamiento pernicioso y ustedes le van a agregar algo más todavía. Y eso no debe ocurrir. Esto es lo que se llama la valoración clínica del adulto mayor del BACAM del Ministerio de Salud, que probablemente se lo van a entregar a ustedes de alguna manera. Es un modelo de abordaje al paciente. Ver no solamente la parte clínico-médica, sino también ver la componente funcional. Memoria, emociones, autoatención. El Señor puede caminar solo, el Señor puede vestirse solo, el Señor puede ir al baño, hacer sus necesidades, atender su higiene solo, o es una persona que ya requiere atención para todo. Hay que levantarlo, hay que vestirlo, hay que bañarlo, hay que darle de comer. Esto es un componente importante. El otro asunto tiene que ver con el entorno también. Nos interesa mucho el entorno. Es una familia que funciona bien, se nota cohesión interna, se nota que hay intercambio favorable entre todos los miembros, incluyendo el que es nuestro paciente, o es al revés, una familia indiferente, una familia disfuncional, una familia agresiva. En el adulto mayor, como en el niño, esto cobra mucha importancia.
Una persona joven adulto probablemente no, puede tomar las riendas, irse si le parece mejor. El adulto mayor ya no. Entonces, es muy importante el entorno familiar de la persona que estamos atendiendo. Y eso lo van a ir viendo en la medida que van haciendo seguimiento del caso. Los planes de atención integral, y hubo una discusión hace algunos años sobre lo sociosanitario. Y los sociosanitarios estaban entendiendo como que podía ser todo aquello que junta a un médico con un servicio social, cualquiera que fuese, ya tenemos un servicio sociosanitario, que sería de alguna manera una forma de describir un servicio de atención integral. Pero si uno revisa las investigaciones y los trabajos en países desarrollados, ellos prefieren reducir esto hacia la atención de la dependencia. ¿Por qué? Porque el paciente dependiente hay que ver dos cosas. Una, la parte médica, medicamentos, atención médica, cirugías, emergencias, curación de heridas. Pero el componente social tiene que ver dónde va a vivir, por ejemplo. En una casa de reposo, servicio social, le vamos a poner ayudas periódicas para que lo vayan a visitar, le hagan las compras, le cocinen, que alguien lo acompañe a salir a cobrar. No se olviden que está aumentando la soledad en la gente mayor. Hay cerca de entre 20 a 25% de adultos mayores viviendo solos. ¿Es factible manejarlo solamente como un problema médico? ¿Es factible arreglarlo con una pastilla, una inyección o una cirugía? ¿Cómo hacemos allí? Entonces, todos estos son problemas de salud vistos de una manera más moderna y a no reducirnos a lo estrictamente biológico, a lo estrictamente molecular y a las sustancias químicas que pueden modificarlo en términos favorables para nosotros. Entonces, una atención integral debe ver todo eso. No solo la parte biomédica, sino también la parte social, la parte emocional, la parte de estímulos, de entornos estimulantes, tanto en el barrio como en la vivienda, cosa que, por supuesto, debemos muy poco en nuestro país. Bien, no sé, espero haberlos ilustrado en algo. Muchas gracias por su atención.